Muy buenas tardes, queridos amigos y clientes de nuestra firma Corporate Wolf. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro cuarto webinar sobre tópicos y temas de relevancia para ustedes. En esta ocasión les presentamos el tema esquemas de inversión privada, que estará a cargo de tres de nuestros socios especialistas de la oficina en Guadalajara, que son el licenciado José Moreno, quien es el socio a cargo de la práctica de Derecho Corporativo en la firma, el licenciado Juan Pablo García, que es el socio a cargo de la práctica de Derecho Inmobiliario y Real Estate, y el contador público Jaime Morelos, quien es socio de la práctica de impuestos en la oficina Guadalajara. Como les comentaba, en esta ocasión el tema que nos ocupa es el de esquemas de inversión privada, que sin duda es un tema relevante, sobre todo en estos tiempos actuales, en este entorno de negocios tan complejo, con dificultad para acceder a fuentes de financiamiento y de inversión. Creemos que presentarles, digamos, este tema es de mucho interés para todos aquellos proyectos o aquellas entidades o empresas que estén pensando o planeando llevar a cabo proyectos de inversión, sobre todo en el ramo inmobiliario. Y advertimos como firma la necesidad de diseñar y desarrollar esquemas que les permitan precisamente a estas entidades que quieran llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, pues conocer los diferentes esquemas de capitalización privada para poder financiar y apoyar, digamos, la consecución de estos proyectos, ¿no? Entonces, digamos, en esta plática les vamos a presentar una serie precisamente de alternativas, de esquemas de inversión privada, y estos esquemas van a ser analizados por nuestros tres especialistas, van a interactuar, digamos, la modalidad de este webinar va a ser una especie de mesa redonda o panel en el que los tres expositores van a estar participando y aportando ideas y conocimiento de cada una de sus especialidades, pero la idea es hacerlo, digamos, en forma interactiva para que sea atractivo y sobre todo de gran utilidad para ustedes. Si quieren que empecemos, por favor, con las primeras láminas para empezar a mostrar la presentación, por favor. Digamos, los esquemas o los tipos de inversión que vamos a analizar con detalle son el crowdfunding, otro que es el capital semilla, la capitalización de aportaciones, otro que denominamos pool de inversión, pool de rentas, que es otra modalidad, otro que se llama aceleración de preventas, pago de rentas anticipado y finalmente uno que tiene que ver con la inversión extranjera. Si gustan, mis compañeros socios, arrancar ya específicamente con el detalle de estos esquemas, por favor. Bien, muchas gracias, Pablo. Gracias, Jaime, José, por colaborar y gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Espero que sea de su agrado la plática.
Bien, este tipo de esquemas es importante que partan de un análisis integral y sobre todo multidisciplinario, porque por lo general va un empresario y busca al abogado para que le arme un modelo de inversión, o busca indirectamente a un financiero, o busca al fiscalista, pero no hay una asesoría integral y sobre todo que deben de partir de un modelo de negocio desde el punto de vista financiero, el cual nos va a permitir definir el perfil del inversionista. Esto es importante porque todo negocio parte de un plan de negocios financieramente hablando. Posteriormente es importante que llevemos a cabo un análisis fiscal para verificar que la viabilidad financiera sea real y sobre todo la carga impositiva en el flujo del dinero. Ahorita vamos a ver en los esquemas propuestos cómo de diferente forma entra el dinero, el capital, y sale al inversionista, ya sea vía rendimientos, dividendos, etcétera, y cada uno tiene su tratamiento fiscal muy en particular, que ya nos explicará más a detalle Jaime. Y por último, el análisis legal para efectos de que el abogado, en este caso, le dé el sustento y la instrumentación requerida a todos estos modelos que se hayan desarrollado primeramente desde el punto de vista financiero y posteriormente desde el punto de vista fiscal. Bien, hay que tomar en cuenta cierta regulación. Cuando vamos a diseñar algún modelo de esta naturaleza, al ser no podemos captar recursos obviamente, pero hacer una inversión privada con un público determinado, tenemos que fijarnos en las diversas limitaciones y diversas legislaciones que nos regulan este tipo de situaciones. Un tema que hay que cuidar es la captación. En términos de la Ley de Instituciones de Crédito, se establece que quien solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, esto está prohibido o regulado para instituciones debidamente autorizadas. De igual manera, nos prohíbe que ninguna persona, ya sea física o moral, podrá captar directamente o indirectamente recursos del público en territorio nacional mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito o mutuo, excepto asociaciones y sociedades, así como grupos de personas que capten recursos exclusivamente de sus asociados, socios o integrantes. Esto es muy importante para efectos de poder diseñar legalmente un vehículo que no caigamos en alguna de estas disposiciones de la ley. Esto es en la captación. De igual manera, en la Ley del Mercado de Valores nos define lo que es una oferta pública, que es el ofrecimiento que se haga en territorio nacional a través de medios masivos de comunicación y a persona indeterminada. La ley nos dice que tiene que ser a menos de 100 personas para que no se considere como una oferta pública. Obviamente, si caemos en que la oferta de un fondo se hace por medios masivos de comunicación, pues ya a todas luces es una oferta pública. Y de igual manera, para suscribir, adquirir, enajenar o transmitir valores por cualquier título. Esto es algo importante porque la Ley del Mercado de Valores nos limita a no poder transar o comercializar o enajenar valores por cualquier título. Ojo, porque son valores, no derechos. Ahorita más adelante vamos a explicar una diferencia importante en este sentido. De igual manera, tenemos que tomar en cuenta la regulación FinTech, que son a las instituciones o las de financiamiento tecnológico, las instituciones de tecnología financiera. Hay una ley específicamente para regular este tipo de instituciones y las FinTech son startups, empresas emergentes que brindan servicios financieros mediante el uso e implementación de tecnología y para ello se valen de páginas web, aplicaciones y redes sociales con el fin de agilizar y simplificar su proceso de atención. La siguiente, por favor. ¿Qué regula esta ley? Busca regular la organización y operación y funcionamiento de este tipo de empresas para brindar protección a los usuarios que soliciten los servicios de las ITFs, que son conocidas como las instituciones de tecnología financiera. Algunos de los servicios que se ofrecen por medio de las FinTech es el crowdfunding o financiamiento colectivo. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle.
el lending o préstamos en línea, sistema de pagos y remesas, compraventa de activos virtuales, conocidos como las criptomonedas, gestión de finanzas personales y empresariales y compraventa de acciones y mercados. Ahora bien, podríamos resumir o sintetizar que para efectos de diseñar un modelo de un esquema, un vehículo de propósito específico para inversión privada, tenemos que poner atención en no captar recursos de un público indeterminado, evitar los medios digitales para no caer en regulación fintech y sobre todo cuidar la publicidad. Cuando publicitemos algún proyecto, por ejemplo, hablando de temas inmobiliarios, no podemos hablar de que tenemos un fondo de inversión, de que se van a captar recursos, que se va a ofrecer un rendimiento fijo, porque todo eso son actividades reguladas por las leyes que ya acabamos de ver y que podemos caer en un incumplimiento. Ahora bien, entramos a explicar estos diferentes esquemas de inversión que ya Pablo nos hizo favor de enlistar y que vamos a ver un poco más a detalle. Empezamos con el crowdfunding inmobiliario. El crowdfunding o fondeo colectivo son empresas que se encargan de poner en contacto a solicitantes de recursos, que pudiera ser un desarrollador en el caso inmobiliario, e inversionistas, con el fin de obtener un financiamiento para un proyecto en específico. Con la implementación de la ley, los financiamientos que se podrán realizar son de deuda, donde el inversionista recibe el regreso de su aportación más una tasa de interés, de capital, donde la aportación se traduce en un porcentaje de acciones de la empresa, o de copropiedad o regalías, donde el inversionista recibe utilidades, regalías o pérdidas de los productos que vaya a invertir. Sus principales regulaciones para el otorgamiento del capital deberán consultar al menos un buró de crédito y contar con una metodología de evaluación de riesgos. Todas estas obligaciones nos las marca la ley FinTech. El mismo proyecto no puede ser financiado por más de una FinTech y deberán de informar al inversionista los riesgos, el desempeño del solicitante y no asegurar retornos, ganancias o el éxito de la inversión, que es un poco lo que platicábamos. La regulación está, como les digo, en la ley FinTech. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la encargada de supervisar el cumplimiento de esta ley y existe la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, o la AFICO, que es el organismo que agrupa a las principales plataformas de crowdfunding en términos de la ley FinTech. Cabe señalar que a raíz de que la ley FinTech entró en vigor, muchas plataformas se bajaron. Actualmente hay muy pocas plataformas FinTech o ITFs que se especializan o que solicitaron su registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Otro esquema que vamos a revisar es el mutuo simple. El mutuo es un préstamo para efectos civiles y este se instrumenta mediante un préstamo a favor de la sociedad operadora o la sociedad desarrolladora, estableciendo un interés, ya sea fijo o variable, sobre el monto de la inversión. Como comentábamos, a la hora de hacer la inversión o la publicidad del fondo o del esquema del vehículo de inversión, no podemos garantizar un interés. En el caso de los mutuos, como es una deuda civil, pudiéramos establecer un interés, como reitero, sea fijo o sea variable, dependiendo al éxito del negocio. De igual manera, una vertiente, una característica que podemos darle a los mutuos es con deuda convertible. Esto sirve mucho para los desarrolladores inmobiliarios. ¿En qué sentido? Yo puedo instrumentar un contrato de mutuo, de préstamo, donde pueda obtener recursos de posibles compradores o de capital semilla, en el cual inviertan este dinero, lo instrumentamos como un préstamo y en el momento en que yo tenga la lista cero o la lista de Friends and Family, pudieran intercambiar el recurso que tienen como mutuo o como préstamo por metros cuadrados en el desarrollo inmobiliario. Esto nos permite luego una especie de aceleración de preventas, porque pudiera empezar a obtener recursos de personas interesadas, ni siquiera en la lista del Friends and Family, sino previo, obtener recursos para que una vez que entonces ya tenga todos mis permisos y licencias en regla y ya pueda o sea viable que saque mi primera lista de precios, las personas que entraron con el mutuo obviamente tengan un beneficio
en cuanto a las listas de preventa. De igual manera, podríamos hablar de un mutuo con garantía prendaria, que esta es una modalidad del mismo mutuo, pero para dar una garantía al inversionista. Consistiría en dar en garantía las acciones de la empresa operadora o la sociedad desarrolladora para efectos de garantizarle a todos los inversionistas que se les va a dar el retorno de su inversión. Y si no se les diera el retorno de su inversión, tienen la garantía de las acciones de la empresa, que en su caso pudiera ser la socia o la dueña del inmueble sobre el cual se lleve a cabo el desarrollo, hablando de un desarrollo inmobiliario. Puede ser para cualquier otro tipo de proyecto de igual manera. Lo importante aquí es que se daría en garantía las mismas acciones que tendría la empresa, ¿no? Y esto da un poco más de seguridad jurídica al inversionista, porque recordemos que el contrato de mutuo es un contrato simple al final del día. Esto es, su cumplimiento depende de la voluntad de las partes. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante diferentes esquemas de garantía para los diversos vehículos que vamos a platicar, donde podemos ya ir engrosando el nivel de garantías a favor del inversionista con otro tipo de modelos o con otro tipo de vehículos. En este caso, sí. Perdón, adelante. Tomo el uso de la voz. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estarnos acompañando en este webinar. Pues bueno, vamos a ir, como lo decía Juan Pablo, vamos a ir viendo diferentes vehículos de inversión, y ya también lo comentaba de que es muy importante ver la parte financiera, pero también la parte fiscal, ¿no? De qué manera va a ser el impacto tributario que va a tener tanto el inversionista como la operadora o quien está solicitando la captación de los recursos, ¿no? En este caso de los mutuos, pues hay que ver cuál es el impacto que tendría en el inversionista en una primera instancia. Al estar recibiendo un rendimiento y un interés para efectos fiscales, tendrá que tributar bajo el capítulo de los intereses, y esto nos lleva a que al momento de pagar los rendimientos, va a estar sujeto a una tasa de retención del 20% de impuesto a la renta. Al no conformar parte del sistema financiero, este interés va a ser sujeto de IVA. Entonces va a causar un 16% adicional. Para efectos de la declaración anual de impuesto a la renta, lo que va a tener que acumular el inversionista es el interés real. ¿Esto qué significa? El interés que exceda de la inflación es lo que tendrá que estar acumulando el inversionista. Quien debe de cumplir también con la emisión de un comprobante fiscal digital por internet para que la operadora o la empresa que está captando el recurso pueda hacer deducibles esos intereses que está pagando como rendimientos, en el caso de que se paguen los rendimientos. En el caso donde es una deuda convertible, en el cual se va a cambiar esta deuda por alguno de los inmuebles, cambia un poquito el esquema. Si trae rendimiento, se tendrá que pagar el rendimiento. Lo que estaríamos haciendo es haciendo una compensación entre el mutuo o la deuda que se tiene con la propiedad que se va a adquirir o que se le va a estar transmitiendo al inversionista derivado de esa inversión. Ahora, ¿qué pasa del lado de la operadora? Pues la operadora, al tener registrado este pasivo, lo que le va a originar es que tendrá que calcular el ajuste anual por inflación. Al ser una deuda en numerario, tendrá que estar pagando o calculando, o entra dentro de los conceptos que se consideran para el ajuste anual por inflación. Un punto importante a señalar es en el caso de desarrollos inmobiliarios habitacionales. Como les acabo de comentar, este modelo de inversión causa IVA, y este IVA para el desarrollador se convierte en parte del costo de su desarrollo, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta en este primer modelo de inversión para efectos fiscales, tanto para el inversionista como para la receptora del recurso. ¿Seguimos? Gracias, Jaime. Otro esquema que podemos implementar, y este esquema es algo que ha estado muy en boga últimamente, porque financieramente es muy atractivo tanto para el inversionista como para el desarrollador, es el pago de renta anticipado. ¿En qué consiste?
Que el inversionista deposite o entregue su dinero con la desarrolladora desde el día 1 puede ser vía una preventa, ya directamente la preventa, o con el mismo mutuo, pero el desarrollador se compromete a pagar intereses o el rendimiento de su inversión desde el día 1 en que invierte el dinero. ¿Qué sucede? Recordemos que el gran riesgo de los inversionistas cuando compran en preventa es el tiempo que tarda el desarrollador en entregarle su bien inmueble y que el inversionista va a poner a trabajar ese bien inmueble, ya sea en renta o en reventa, que pretenda hacer. Entonces, con esto, como el desarrollador empieza a pagar desde el día 1 la renta, entre comillas, porque no es un concepto de renta, ahorita explicará Jaime cómo se maneja fiscalmente, pero como desde el día 1 empieza a recibir, ya minoro ese riesgo. No me importa cuándo me entregue el desarrollador. Si se tarda 2 años o 3 años, puede ser un poco lo mismo para mí porque ya estoy recibiendo las rentas de mi inmueble. Es por eso que ha sido muy atractivo. Adicionalmente, para el desarrollador resulta atractivo porque es un crédito barato. ¿En qué sentido? Por lo general se ofrecen rendimientos del 5 o 6% anual, que es lo que te da en rentas más o menos un inmueble destinado a casa habitación o tal vez comercial. Pudiera ser un poco más. Un crédito puente tiene un costo financiero de un 10-12% ya catizado y por ende me es más barato recibir este recurso o allegarme de recursos bajo este esquema, aunque esté pagando intereses desde el día 1. Eso es lo atractivo de este escenario. Adicionalmente, Jaime, que tiene un tema fiscal que también es bondadoso, ¿no? Claro, este es, como bien lo acabas de comentar, es un esquema muy bondadoso porque el efecto que se le da para efectos fiscales es que este concepto o esta renta anticipada se va a considerar como un descuento. Entonces, como bien comentas, este es un modelo que va enfocado mucho al tema de preventas con un rendimiento o renta pagada por anticipada, pero que al momento de que se concluya la construcción y se vaya a transmitir el inmueble, se le va a catalogar como un descuento en el precio que se pactó dentro de la preventa. Bien, buenas tardes. Gracias a todos por su participación. Seguimos con los esquemas, analizándolos. Vamos a entrar un poco a la parte corporativa de la presentación, hablar un poco de diferentes formas en donde las sociedades que estén involucradas como sociedades operadoras de algún desarrollo, de algún proyecto productivo, puedan darle el reconocimiento a los inversionistas de la participación, tanto para garantizar la titularidad de sus derechos como para los aspectos económicos, ¿no? Y el primer esquema será conocido por muchos. Finalmente es una forma un poco más tradicional de reconocerle la participación a un inversionista y tiene que ver con que la entrada de esa inversión se considera capital social y esto a su vez se ve reflejado en la emisión de acciones, ¿no? Hasta aquí creo que pues, esto es un tema muy, muy conocido y alrededor de esto hay ciertas particularidades que vale la pena mencionar. En general y para hacerlo esquemático, me gustaría hablar de dos temas, ¿no? Uno, el tema de que la participación en una sociedad que se ve representada por acciones, en determinado momento, cuando surge la figura de la SAPI, de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, se empieza a generar una tendencia en cierto tipo de negocios y de inversionistas, en virtud de la cual se utilizan esquemas de SAPI para que el tema de los derechos corporativos pueda sufrir ciertas modificaciones, ¿no? A final del camino, lo que termina sucediendo es que, desde mi punto de vista, se sobreutiliza el esquema de la SAPI
ya que la SAPI es una sociedad que tiene un componente de gobierno corporativo muy pesado. Y en muchas ocasiones, a pesar de que es un instrumento interesante, en muchas ocasiones nos hemos topado con proyectos en donde la SAPI sale sobrando, por decirlo coloquialmente. Entonces, a raíz de ciertas reformas que ha habido a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos permiten tener cierta flexibilidad adicional en cuanto a la emisión de obligaciones, es posible que generemos una serie de acciones específicas donde vayamos limitando los derechos corporativos, que vayamos dándole cierta preeminencia a los derechos económicos, y esto, al final de cuentas, nos permite tener esquemas mucho más interesantes en donde, por ejemplo, el desarrollador o la empresa que esté encargada como tal de llevar a cabo un proyecto puede limitar la participación operativa de los inversionistas, que en muchas ocasiones no tienen ni el conocimiento técnico ni las herramientas tal vez para cierta toma de decisiones, y que su papel como tal es simplemente el de inversionistas, y así darle al operador un poco más de libertad y de flexibilidad en cuanto a cómo lleva el negocio, pero garantizando que la participación económica que tiene que ver con esas inversiones esté sustentada con la calidad de accionistas, ¿no? Y bueno, evidentemente esto tiene hay una serie de implicaciones fiscales que ahorita Jaime nos comparte, ¿no? Bien, como comenta José, este es uno de los esquemas más tradicionales y en ocasiones donde le da una mayor seguridad al inversionista de que el dinero que está invirtiendo tiene alguna mayor seguridad al volverse accionista de la empresa. Sin embargo, para efectos fiscales, pudiera resultar para el inversionista uno de los esquemas más gravosos, porque al convertirme como accionista y como están las disposiciones fiscales hoy en día, los rendimientos que estaré recibiendo los estaré recibiendo en calidad de dividendos. ¿Esto qué significa? Que al ser un dividendo, y si es un proyecto que está iniciando en este año de 2014 hacia acá, pues hay que recordar que al existir el 10% de pago de dividendos provenientes de CUFIN generados a partir de 2014, la tasa efectiva del impuesto puede llegar hasta un 42%. Y el retorno del capital lo tendremos que manejar vía un reembolso de capital, ¿no? Entonces, esto es, para el inversionista pudiera resultar, insisto, uno de los modelos más gravosos de los que vamos a estar viendo. ¿Qué pasa para el efecto de quien está captando el recurso? Pues al ser un aumento de capital, incrementa mi cuenta de capital de aportación. Al momento de hacer el reembolso, pues tendremos que hacer el cálculo a que me hace referencia el artículo 78 de la Ley de Impuesto a la Renta, ver si caigo en alguno de los supuestos, o más bien habría que cuidar no caer en alguno de los supuestos, ya sea la fracción primera o fracción segunda, respecto a si el monto del reembolso excede al monto de la cuenta de capital de aportación, o si el capital contable excede al monto de la CUCA, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en esos dos puntos, y también no perder de vista la limitante que tenemos, o más bien el punto respecto a que si el reembolso lo hacemos en un periodo 2 años posteriores al último incremento de capital, ese reembolso lo tendríamos que calcular bajo los mismos términos de una enajenación de acción, ¿no? Entonces, creo que son de los aspectos que debemos de tomar en cuenta, y como insisto, pudiera ser, sí, le da una mayor seguridad al inversionista al tener acciones de la empresa que es propietaria de los inmuebles, en el caso de que sea un desarrollo inmobiliario, pero sin embargo, la entrega de los rendimientos pues resulta más gravosa para efectos fiscales. Bien, el siguiente esquema que vamos a revisar es el de las obligaciones. Las obligaciones
es una figura que está regulada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y básicamente consiste en títulos de crédito, ¿no?, que emite una sociedad anónima, que pueden ser adquiridos por terceros ajenos a la sociedad y que representan un ingreso para la sociedad, representan una obligación de aportación de recursos por parte de dichos terceros a favor de la sociedad, que se catalogan como deuda. Entonces, aquí se genera una relación de deudor-acreedor, en el que la sociedad que recibe dicha inversión, dicha aportación, se convierte en deudora a favor del inversionista, que se le llama en esta figura obligacionista. Y básicamente el factor diferenciador es que las obligaciones actúan de manera colectiva, ¿no? Las obligaciones que emite una sociedad y que finalmente se ven capitalizadas o se ven pagadas por las aportaciones de terceros, pueden ser quirografarias, es decir, que no lleven garantía, pueden llevar alguna garantía, ¿no? Se puede otorgar alguna garantía relacionada con la sociedad misma, o incluso se puede estructurar la obligación como una obligación convertible en acciones. ¿Qué significa esto? Que en caso de falta de pago por parte de la sociedad, ya sea de los rendimientos o del retorno de capital que se haya comprometido la sociedad a pagar a favor de dichos terceros, los terceros podrían ejecutar alguna acción que les permita que dichas obligaciones se transformen en títulos de acciones, se transformen en acciones representativas del capital social de la sociedad, y con ello, en lugar de tener ahora una deuda a su favor, pues tendrían una inversión en acciones, tendrían la participación en el capital social. Evidentemente, los pormenores de la posibilidad de dicha conversión se deben de establecer en los documentos corporativos mediante cual se emiten las obligaciones y eventualmente se colocan, ¿no? Las obligaciones pueden traer rendimientos fijos o variables, pueden existir diversas series de obligaciones vigentes en un mismo momento, es decir, una sociedad puede emitir diferentes obligaciones con características financieras distintas dependiendo del universo de inversionistas al que pretenda llegar. Y bueno, al final de cuentas, este tipo de figuras se emiten por una sociedad anónima. La SOFOM, en este caso, son sociedades anónimas, entonces también las pueden emitir. Y es un esquema interesante porque ya va acercando a las sociedades operadoras a una institucionalización corporativa, financiera, un poco más robusta que la simple emisión de acciones, ¿no? Y se pone una cierta distancia entre los inversionistas que, comparándolo con la figura de la emisión de acciones y participación en el capital social, desean participar como inversionistas en algún proyecto, ya que no los ponen en el asiento de ser accionistas, de ser dueños de la empresa, pero aún así les da ciertas prerrogativas en cuestión del cobro de sus rendimientos y del retorno de su capital, dependiendo de las características de cada emisión de obligaciones, ¿no? En la siguiente lámina, Juan Pablo nos va a platicar un poquito de cómo este esquema de la emisión de obligaciones se puede insertar en un esquema un poco más complejo, precisamente buscando otro tipo de beneficios. Sí, gracias, José. Sí, precisamente ahorita Jaime nos va a explicar el tema de la SOFOM. Al ser intermediario financiero tiene ciertos atributos fiscalmente hablando. Y como hemos desarrollado este esquema para usar a la SOFOM como un intermediario financiero, es buscando de igual manera que haya una garantía a través de un fideicomiso en el cual los inversionistas puedan aportar sus recursos a la SOFOM por medio o puenteando el dinero con un fideicomiso.
Nosotros le llamamos un fideicomiso de captación, aunque en realidad no lo es. Es un fideicomiso condicionado, en el cual, por ejemplo, si un desarrollador quiere comprar un terreno que vale 20 millones de pesos, le dice a la SOFOM, oye, necesito un crédito por 20 millones de pesos para comprar el terreno. La SOFOM va y emite obligaciones por el monto de ese crédito, que sería la deuda, y constituye un fideicomiso para decirle a los inversionistas que vayan a adquirir, o a los obligacionistas en su caso, que vayan a adquirir estos títulos, que entre su dinero al fideicomiso. En el fideicomiso está garantizado y hasta en tanto se cumpla la condición, esto es que se junten los 20 millones de pesos, entonces se le va a liberar el recurso de la SOFOM a desarrollador directamente para que vaya y adquiera el inmueble. Este es un ejemplo de cómo puede funcionar este esquema y de cómo se garantiza a los inversionistas en que su dinero siempre va a estar seguro en cuanto a que un banco lo va a administrar, nunca va a pasar por ninguna entidad particular, hasta en tanto se cumpla la condición y se destine al recurso al fin que fue determinado. Si damos al siguiente, por favor. Otros mecanismos de garantía, ya vimos el fideicomiso, pudiéramos también constituir un fideicomiso de administración y garantía una vez que se le entregue el dinero a la desarrolladora. Por seguir con el ejemplo que poníamos, la desarrolladora va a ir a comprar el inmueble. Entonces, al comprar el inmueble, aporta él mismo a un fideicomiso, el cual va a servir como administrador para la ejecución del proyecto y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se tienen con la SOFOM. En el momento, o si llegara a que se incumplan esas obligaciones con la SOFOM lo que tendría que hacer es ceder sus derechos de cobro derivados del crédito a favor de todos los obligacionistas. Y entonces los obligacionistas indirectamente se convierten en beneficiarios del fideicomiso respecto a la inversión que llevaron a cabo o al cumplimiento de la misma. Estos serían algunos mecanismos de garantía para poderlos acoplar al mecanismo de las obligaciones. Jaime nos va a explicar un poco el esquema fiscal y los atributos que les comentaba. Sí, aquí lo que trato de mostrarles es una comparativa entre qué es lo que pasa si usamos, como veíamos en el esquema, que vaya una SOFOM intermediaria, que sea quien capte el recurso y que después la SOFOM sea quien suministre el recurso a la empresa operadora. En el caso de obligaciones o que tenemos a través de una SA, pues prácticamente el inversionista, si es persona física, tenemos prácticamente las obligaciones que ya hemos comentado en el caso del mutuo. Para efectos de ley sobre la renta, para efectos fiscales, sigue siendo una deuda y pues tendríamos que en la operadora el ajuste anual por inflación y el tema del IVA, al igual que en el caso del mutuo. El inversionista igual trae una retención del 20%, causa IVA y la acumulación del interés real. ¿Cuál es precisamente el beneficio que se tiene si quien capta es una SOFOM? O sea, la SOFOM, para efectos fiscales, se considera que es integrante del sistema financiero y con esto traemos dos grandes beneficios, ¿no? El primero, que la retención para el inversionista es del 1.45% sobre el capital, tasa vigente en 2020. Comentario adicional, en el proyecto de reforma para 2021 ya se tiene contemplado una reducción de esta tasa, la cual se ha venido incrementando en los últimos 3 años, pues ya hoy en día el proyecto de reformas ya contempla una reducción de tasa. Y el otro elemento importante y de beneficio que se tiene si es que utilizamos como vehículo a la SOFOM es que al considerarse sistema financiero, tanto los rendimientos o los intereses que cobra como los que paga se consideran exentos de IVA. Entonces, volvemos al tema. Esto es muy común con el tema de desarrollos inmobiliarios. En el caso de desarrolladores inmobiliarios habitacionales, el tema de IVA para cuestiones de flujo y de financiamiento puede representar una cantidad muy importante, que es ya con este esquema donde usamos como vehículo a la SOFOM, pudiéramos tener un rendimiento, un beneficio importante en cuanto a los flujos que se están requiriendo para el proyecto. Bien, algunos beneficios que tenemos con estos esquemas de la emisión de obligaciones, pensando en un
en un tema de preventas, por ejemplo, para acelerarlas, pudiéramos pensar en un desarrollador que va a obtener recursos para comprar el terreno y va a ofrecer un rendimiento fijo del 12%, por poner el ejemplo, donde el inversionista va a tener una expectativa de en 3 años, que es lo que dura la ejecución de un proyecto inmobiliario promedio, va a obtener un rendimiento determinado de 12% anual. Va a llegar un momento en el que se saque la primera lista de precios en el Friends and Family, donde si el inversionista decide cambiar su título de la obligación por metros cuadrados, un poco parecido al esquema del contrato de mutuo con deuda convertible, va a obtener mayores beneficios eventualmente cuando el inmueble se plusvalice, ya que la plusvalía le va a dar mucho más rendimiento. Entonces, pudiera ser una perfilación de productos o de proyectos para aceleración de preventas donde nos permitan captar recursos a una edad temprana del proyecto y que una vez que yo ya tenga mi primera lista de precios, que ya sea viable, que salga a comercializar el desarrollo, entonces pueda intercambiar esos títulos por metros cuadrados y me va a hacer mucho más sana mi preventa, va al inversionista a darle mucho mejor rendimiento y bueno, es mucho más atractivo para un esquema de esta naturaleza. De igual manera, cada inversionista tendrá la opción de convertir su participación y tiene ciertos beneficios, como ya los comentamos, asegura mejores ubicaciones en el edificio, obtiene mejores precios de preventa, gana mayores plusvalías en el tiempo. Adicionalmente, obtienen un rendimiento fijo en el tiempo, si es que decidieran quedarse así con ese rendimiento, un descuento especial en la preventa exclusiva para inversionistas, la plusvalía futuro y el cobro de las rentas a largo plazo, si es que el departamento se fuera a destinar a las rentas, ¿no? Pero ya sería una inversión redonda para el inversionista que obtenga o que quiera obtener este tipo de rendimientos. Le damos a la siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de otro esquema, que es el pool de rentas. El pool de rentas es un esquema de inversión inmobiliario en el cual un grupo de inversionistas se convierten en copropietarios de cierta propiedad de acuerdo al monto de su inversión o bien a su participación en metros cuadrados del total del inmueble, mismo que puede variar entre oficinas, comercios, vivienda o usos mixtos, entre otros. Todo ello regido por una administradora transparente. Este tipo de esquemas son muy atractivos últimamente porque te permite democratizar mucho más o te permite acceder a un público inversionista mucho más amplio. Alguien que tenga $1 millón de pesos, medio millón de pesos, es muy difícil que acceda al mercado inmobiliario o a las inversiones inmobiliarias porque no le alcanza para comprar ni un departamento, ni una bodega, ni una oficina, ni local comercial. Entonces, al tú establecer como desarrollador un esquema de pool de rentas, lo que puedes hacer es sacar tickets mucho más bajos con inversiones desde 500, 100 mil o más, como lo determine tu plan de negocios y modelo financiero, para efectos de que más gente tenga acceso a este tipo de rendimientos. Y ellos se convierten en copropietarios y obtienen las rentas que genere todo el edificio. Es otro de los beneficios del pool de rentas. Si tú aportas un determinado número de unidades privativas al pool de rentas, si no se renta tu unidad privativa, tú sigues recibiendo por lo que se rentaron todas las demás en la parte proporcional que te corresponda. Eso es un beneficio que te da porque no corres el riesgo de si se renta o no tu parte proporcional o tu departamento o unidad privativa como tal que tú hayas comprado. Como decíamos, los inversionistas aportan capital para convertirse directamente o a través de un vehículo legal en un tenedor proporcional de estos derechos de la renta, derivados de la renta de un bien inmueble como tal. Esto te da acceso al mercado inmobiliario. Bien, es importante que consideremos algunos aspectos antes de invertir en un pool de rentas, sobre todo aspectos comerciales como la ubicación, demanda y capacidad de absorción del inmueble. Todos estos datos nos los puede dar el mismo desarrollador al hacer su estudio de mercado, son datos que le debe de arrojar el mismo.
También es importante considerar los aspectos legales relacionados al uso o destino del inmueble, ya sea comercial, de oficinas, habitacional o industrial. Obviamente sabemos, y no es ningún secreto, que algo industrial, algo comercial, da mucho más rendimiento que algo habitacional. Ahorita todo lo que es el retail, todo el tema de oficinas, sobre todo en coworking y demás, pues están sufriendo y batallando mucho con el tema del COVID. Pero bueno, en algún momento vendrá su recuperación y sobre todo la expectativa es que su recuperación venga en B. Esto es que ya tuvieron la caída y viene una exponencial recuperación a la alza, que eso va a ayudar y bueno, siempre dicen que es buen momento de invertir cuando está bajo la oferta, ¿no? Que este sería el caso. Adicionalmente, recordemos que las tasas de interés ahorita son muy atractivas. Eso hace que las inversiones inmobiliarias se potencialicen. ¿Por qué? Porque si tu dinero en el banco te da un 3, 4% y con un bien inmueble logras obtener un 6, 8, 10%, pues obviamente es mucho más rentable. Eso sin contar la plusvalía, que eso es algo que luego también los desarrolladores meten dentro de sus esquemas de inversión o dentro de los rendimientos que ofrecen el factor plusvalía. Y es algo que nosotros insistimos mucho. Digo, la plusvalía al final vale cuando la capitalizas, porque de la plusvalía no comes al final del día. Pero sí, una vez que puedes vender el inmueble sobre el cual generaste la plusvalía, entonces ahí sí ya obtienes un rendimiento muy atractivo, ¿no? También hay que cuidar facultades y responsabilidades del administrador. ¿Quién va a ser el administrador? Perfil de los arrendatarios. Obviamente me regreso tantito en el tema de la administración. Cuando eres un desarrollador hay que cuidar que tú puedas mantener la administración, porque si no luego se te puede convertir en un problema el hecho de tú no mantener la administración del inmueble que estás dando en el pool de rentas y que entonces por malas administraciones se empiece a devaluar o a demeritar o no se cobren las rentas, no se le dé el mantenimiento, etcétera, que eso te puede perjudicar en cuanto al monto en que puedes rentar y por lo tanto en lo que recibes por tu inversión, tu rendimiento. También hay que cuidar los términos y condiciones de los contratos de arrendamiento y obviamente el esquema legal del pool de rentas. ¿Qué esquemas legales existen hablando de esto? Uno es la copropiedad. La copropiedad se refiere cuando varias personas son copropietarios de uno o varios inmuebles y acuerdan rentarlos a terceras personas, facultando a un administrador o a un tercero para celebrar los contratos, recibir los ingresos y posteriormente distribuirlos entre los copropietarios. Pensando en una copropiedad, por ejemplo, un edificio que 2 pisos o 2 niveles los va a vender en un pool de rentas, pero no quiere vender tickets, sino que pretende que la gente adquiera su unidad privativa. Recordemos que todavía en México el tema cultural, a la gente le gusta sentir que tiene su escritura, que lo hizo ante notario público y que es dueño de un inmueble como tal, ¿no? Entonces, en este caso, si tú decidieras hacer la venta tradicional, me refiero a transmitir unidades privativas a una persona en particular, pudieras optar porque estas personas puedan aportar esa administración a favor de una empresa administradora de rentas y que entonces ella se encargue de rentar todas las unidades que formen el pool de rentas y tú recibas la parte proporcional de lo que corresponda a tu unidad privativa. Este sería un esquema clásico de la copropiedad. Algunos aspectos legales en este tema de la copropiedad es que la relación entre todos los copropietarios y el administrador es mediante un contrato de prestación de servicios, de administración de rentas. Se recomienda este tipo de esquemas únicamente cuando es propietario por cada unidad privativa. Si son varios propietarios por una sola unidad privativa, resulta muy complejo legalmente porque en la copropiedad, si no existe el acuerdo de voluntades de todos los copropietarios, se vuelve muy inoperante. Y eso nos da riesgos a que el patrimonio de cierta manera se quede entrampado y que nos pueda generar un conflicto en cuanto a su disposición. Y bueno, algunos aspectos fiscales que Jaime nos explicará. Digo, todos estos esquemas van muy enfocados a captación de recursos del inversionista persona física, no tanto a un inversionista persona moral, aunque no se descartan y los podemos utilizar. Por eso muchos de los temas, de los aspectos fiscales van muy enfocados a la repercusión que tendría la persona física.
Aquí, pues ya lo comentaba Juan Pablo, al ser un esquema de copropiedad y es un pool de rentas, tendrá que estar tributando conforme al capítulo de arrendamiento. Al ser una copropiedad, la ley nos permite que el representante común que se designe es quien tendrá la obligación de la emisión del comprobante fiscal digital, y si es un inmueble comercial o habitacional que esté amueblado, estos inmuebles en la renta causan IVA, pues quien tendría que estar enterando los pagos mensuales de IVA sería también el representante de la copropiedad. Para efectos de renta, tiene la opción el inversionista de cuando esté cobrando su renta de la aplicación de la adopción ciega. Los representados de la copropiedad tendrán también la obligación de estar presentando sus pagos provisionales de manera mensual y su declaración anual. Ellos lo único que no van a estar obligados es a presentar el pago mensual de IVA, porque como ya les comenté anteriormente, el obligado a presentar estas declaraciones mensuales es únicamente el representante común de la copropiedad. Bien, otro esquema que deriva del pool de rentas es la emisión de CPIs. ¿Qué son los CPIs? De igual manera, los CPIs son títulos de crédito, son certificados de participación que pueden ser inmobiliarios u ordinarios. Los ordinarios pueden ser valores, bienes muebles o derechos y representan el derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos, el derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de esos bienes, derechos o valores, y el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta. Esto es lo más parecido a tener una escritura de propiedad, pero recordemos que los CPI son títulos valor. Me regreso al inicio de la plática donde veíamos la ley del mercado de valores, donde se prohíbe que se haga o se considera una oferta pública cuando se hace a 99 o a más de 99 personas una oferta de títulos valor, que esta es la parte trascendental. Si yo saliera a emitir o si yo saliera a publicitar CPIs a más de 99 personas, pudiera caer en una irregularidad de la ley. Es diferente si yo publicito derechos fideicomisarios, como lo vamos a ver más adelante. De ahí la trascendencia de lo que comentaba, de cuidar muy bien los aspectos legales en los esquemas de inversión que vayamos a proponer. Este modelo es viable de los CPIs, pero cuando la inversión es muy pequeña. Me refiero cuando el pool de inversionistas resulta muy pequeño y es como digamos un friends and family. Porque si no podemos caer en este tipo de regulaciones. Ahora bien, en cuanto a los derechos que nos otorga, nos da los derechos como si fuéramos propietario de la unidad privativa y se emite un certificado como si fuera un título de una acción en una empresa, que eso es lo que a mí me detenta como el titular del CPI y por ende o indirectamente titular del inmueble que está ligado a este certificado. Existen CPIs amortizables y CPIs no amortizables. Los amortizables son cuando dan a sus tenedores el derecho al tanto de una parte alícuota de los frutos o rendimientos, así como al reembolso de su valor nominal. Los no amortizables es cuando al extinguirse el fideicomiso base de la emisión, se adjudican o venden los bienes y distribuye entre los tenedores el producto neto de la venta. Obviamente, para un tema inmobiliario, el CPI debería de ser un no amortizable. ¿Por qué? Si fuera amortizable, correríamos el riesgo que me paguen el valor del valor nominal del CPI. Esto es, si yo lo compré en 100,000 pesos, a la hora que se vendiera el inmueble, suponiendo que se venda a una fibra o a un fondo de inversión, entonces me pudieran pagar los mismos 100 pesos. Esto es, no van ligados a la plusvalía. Sin embargo, si lo hago como un CPI no amortizable, yo tengo derecho, yo titular o tenedor del certificado, a que se me pague la parte proporcional con base en el valor de venta del bien que esté ligado al CPI. Todos los CPIs se tienen que emitir como base de un fideicomiso. Esto es como operan las fibras de cierta manera, los fideicomisos de inversión en bienes raíces. Esto sería una especie de fibra privada, ¿no? Por así decirlo, donde se aporta el inmueble
a un fideicomiso. En el fideicomiso se emiten los certificados, los CPIs, y estos CPIs son adquiridos por el público inversionista o por los terceros. Y esto entonces te da derecho tanto al cobro de las rentas, que es el fruto, y al producto de la venta en caso de que se llegara a vender el mismo. Es como se liga. De igual manera, debe existir un representante común, así como en el tema de las obligaciones de los tenedores de los CPIs o certificados de participación inmobiliaria. Al momento de emitir el fideicomiso, se hace un acta de emisión de los CPIs donde se establecen las bases de la emisión, los rendimientos que generen o a qué están ligados, y ahí se nombran a los representantes comunes. Todo este tipo de esquemas, de igual manera ahorita lo vamos a abundar un poco más en el fideicomiso, deben de ser controlados o recomendamos que sean controlados por el mismo desarrollador. Esto es, que el representante común de los tenedores de CPIs sea alguien nombrado por el desarrollador, que él pueda regular el mercado secundario, etcétera, para poder garantizar la administración o buena administración del proyecto y el éxito per se, ¿no? Y bueno, Jaime nos explicará algunos temas fiscales en relación a los CPIs. Sí, en cuanto a los temas fiscales, como bien comenta Juan Pablo, el inmueble se aporta al fideicomiso y al momento de emitir los CPIs se va a considerar para efectos fiscales una enajenación. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir que estoy adquiriendo parte de ese inmueble que está aportado al fideicomiso y con esto también adquiero el derecho de poder también obtener los beneficios que se generen de ese certificado de participación, ¿no? Para efectos, igual, ¿qué derechos? Porque el inmueble ya está aportado dentro del fideicomiso. Voy a adquirir en una primera instancia los derechos de los frutos que este bien esté produciendo y van a ser renta. Para efectos fiscales les vamos a dar el tratamiento de arrendamiento con las mismas consideraciones que habíamos comentado en el tema de la copropiedad. Voy a tributar como arrendamiento, tengo derecho a la aplicación de la deducción ciega y ya lo comentaba también Juan Pablo, que debe de existir un representante común que se recomienda que sea alguien designado por el desarrollador, quien va a estar emitiendo los comprobantes fiscales digitales a cada uno de los arrendatarios. Al igual, será quien tendrá que cumplir con las obligaciones para efectos de IVA y lo que ya comentamos con el tema de la copropiedad. Bien, esto es en cuanto al tema de los CPIs. Ahora bien, otra forma de hacer el modelo del fideicomiso o del pool de rentas es mediante un esquema con fideicomiso. En este esquema lo que se hace es que se aporta el bien inmueble ya una vez que está edificado al fideicomiso y el fideicomiso emite derechos fideicomisarios ligados al cobro de la renta del inmueble y de la venta en caso que el mismo se llegara a enajenar, un poco como un CPI no amortizable. Con esto, ¿qué se pretende? Que los inversionistas adquieran el derecho fideicomisario representado en el fideicomiso y con eso ostenten una parte alícuota de la totalidad de los derechos del cobro de la renta, que se traduce obviamente en el usufructo del inmueble y que en caso de que se vendiera, de igual manera tendrán ese derecho, por lo cual digamos que serán propietarios indirectamente hablando, solamente que será todo a través del fideicomiso. Si le damos la siguiente. En este caso, el desarrollador, como comentábamos, aporta los bienes al fideicomiso de administración o de administración de rentas, donde el inversionista de igual manera depositará el dinero para efectos de comprar su ticket o comprar su participación y el fiduciario emite los certificados no de participación inmobiliaria, sino un certificado o un derecho fideicomisario representado en un título. Con este derecho ellos van a tener o van a poder recibir la parte alícuota de las rentas y dentro del fideicomiso, esto es algo muy importante, se van a definir los órganos de administración, en este caso representados por un comité técnico, donde el comité técnico va a decidir sobre la administración del desarrollo, a qué empresa administradora se le va a contratar para esos efectos, cómo controlar el mercado secundario, me refiero cuando el inversionista quiera vender su derecho fideicomisario a un tercero,
que preferentemente le notifique al comité técnico para efectos de generar un derecho al tanto entre los mismos inversionistas que ya existen, y si nadie lo quiere ejercer, entonces que se pueda vender a un tercero, que de igual manera podrá ser controlado por este comité técnico, así como tal vez controlar el valor o el monto que tengan los derechos fideicomisarios a comercializar. Este esquema resulta muy atractivo por el hecho de que puede perdurar la administración en el desarrollador o en la persona que éste designe, controlando en todo momento la propiedad. De igual manera, al inversionista le da la certeza de que el patrimonio estará administrado por un fiduciario, donde este fiduciario deberá de fungir como un buen padre de familia, ya que es una obligación que le exige en términos de ley, aunque parezca ridículo el término, ¿no? Porque que es un buen padre de familia, pero bueno, así lo establece la legislación. Él deberá de fungir como esta figura para efectos de proteger el patrimonio tanto de los inversionistas como del desarrollador. Y entonces el fiduciario también se encargará de administrar y de repartir los recursos a favor del inversionista. Le hace recursos el producto de la renta que se obtenga de los bienes inmuebles en la parte proporcional que le corresponda. Obviamente los inversionistas transmiten a favor de este administrador o le dan la facultad para que lleve a cabo el arrendamiento de los inmuebles, y entonces este lo renta a favor del tercero que vaya a ser el arrendatario final. Todo será administrado por esta empresa o por este vehículo de propósito específico que será el administrador, para efectos del reparto de las rentas y para efectos de facturación, emisiones de CFDI, etcétera. Como decíamos, algunos temas legales: el control del fideicomiso, esto es del inmueble indirectamente, es por un comité técnico que lo va a nombrar siempre el desarrollador y de preferencia no perderá ese beneficio. Y derechos de preferencia y control sobre ventas en mercado secundario, a su vez como la administración del propio inmueble, ¿no? A continuación, Jaime nos pasará unos temas fiscales respecto a esto. Mira, como que esas son las opciones que tenemos para cuando queremos hacer un tema de un pool de rentas. Pues prácticamente el inversionista va a tener las mismas obligaciones fiscales. El único tema es la forma en que adquiere estos derechos, ¿no? Aquí lo que está adquiriendo son los derechos del cobro de rentas, como ya comentaba Juan Pablo, son el usufructo de estas rentas, le da una mayor tranquilidad al estar resguardado a través de un fideicomiso. Sin embargo, y para efectos de los rendimientos, todo ese usufructo que va a obtener derivado de esa aportación que hace el fideicomiso o de los derechos que adquiere, para efectos fiscales de él va a ser exactamente lo mismo que las otras dos opciones anteriores, ¿no? Ingresos por arrendamiento, opción de deducción ciega, que en muchas ocasiones es la que resulta más rentable para efectos de optimizar el impuesto. Y ya lo comentaba también Juan Pablo, la designación de un representante común, quien tendrá que estar cumpliendo con las obligaciones de la emisión del comprobante fiscal digital y los enteros del impuesto al valor agregado. Otro de los beneficios de este tipo de esquemas, sobre todo en el fideicomiso, es que también nos permiten proteger patrimonialmente nuestra inversión. ¿A qué me refiero? Que si yo soy titular de un derecho fideicomisario y en caso de que llegara a fallecer, en el mismo fideicomiso puedo nombrar a quienes serán mis sucesores. Y en lugar de irme a un trámite de un juicio sucesorio, que sabemos que tiene un costo, tiene un tiempo legal, me refiero al trámite del juicio, etcétera, ya puede ser, los juicios sucesorios pueden ser ante notario o puede ser ante autoridad judicial, pero aún así llevan su tiempo. En lugar de eso, puedo notificar al fiduciario únicamente el fallecimiento de la persona y el fiduciario en automático reconoce al fideicomisario sustituto como el titular de esos derechos. Entonces, cabe señalar que ese es un beneficio muy importante patrimonialmente hablando para un inversionista que, bueno, también protege su inversión de esa manera. ¿De qué otra manera nos beneficia el pool de rentas? Obviamente, en cuanto al desarrollador, consolida los proyectos. Esto es,
permite a inversionistas generar altos rendimientos por la plusvalía gracias a la situación propicia que consolida cada uno de los proyectos. Puede tener incluso varios proyectos que destine a pool de rentas o puede tener dentro de un solo proyecto únicamente un área, suponiendo un proyecto de usos mixtos, donde tenga habitacional, comercial y oficinas. Puede destinar únicamente el área comercial al pool de rentas y eso te va a permitir consolidar ese proyecto como tal, ¿no? De igual manera, nos permite una diversificación, ya que se corre menos riesgos. Como inversionista, no dependes de una sola unidad, que es lo que comentábamos en un principio. Si yo soy dueño de una sola unidad privativa, corro el riesgo de que se rente o no se rente esa unidad. En embargo, si lo meto a un esquema de pool de rentas, de todo lo que generen, toda la renta de todas las unidades, me va a tocar mi parte proporcional, que eso es un beneficio muy atractivo. De igual manera, la administración integral se lleva a cabo por un comité administrativo o un comité técnico, ahorrando este trabajo al inversionista, y de esta forma evitamos también el estrés que la responsabilidad pueda causar. Recordemos que en todos los esquemas de Airbnb, de pool de rentas, etcétera, la administración es todo un negocio y es algo muy complejo. Pareciera que es muy sencillo, pero pensemos en un inversionista que tiene pool de rentas en un departamento en Tulum, otro en Vallarta y otro en Chapala, pues ya quiero ver la administración del Airbnb cómo va a salir, ¿no? Entonces, esto te permite también como desarrollador generar tanto una unidad de negocio diferente, que es la administración per se, como para el inversionista la seguridad de que todo está en confianza de una sola entidad, ¿no? También, en cuanto a la remuneración, te conviertes en una especie de socio del proyecto, refiriéndome al inversionista, ya que cuenta con un porcentaje como participante del desarrollo y esto lleva a que reciba una renta mensual que equivale al porcentaje con base en las unidades rentadas. Y por último, los rendimientos. Gracias a que reducen los costos de mantenimiento, se maximizan los mismos. Es importante también para el desarrollador. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un pool de rentas, al sacar tickets de un valor mucho más bajo, puedes venderlos en un costo un poco más alto. Y entonces puedes venderlo en un costo un poco más alto y entonces obtener mayor rendimiento tú como desarrollador. Puedes, ¿qué es el negocio que hacen las fibras? Una fibra va a comprar a un cap rate del 12% y lo va a vender al 8%. Y ese diferencial es el beneficio o la ganancia que ellos obtienen, obviamente. Entonces, es un poco así como funciona para el desarrollador, donde ellos venden caro, pero pagan una renta barata. Y ese diferencial es lo que ellos se llevan. Aún así, ahorita, como comentábamos, con el tema de los bancos y las tasas de interés que están tan bajas, es muy atractivo este tipo de inversiones para un inversionista que se puede llevar un 8-10% en un esquema de esta naturaleza. Y ojo, tengan mucho cuidado luego cuando los desarrolladores hacen publicidad, y no digo que todos, pero hay algunos que te ofrecen rendimientos del 18, 19, 20%. Ahí nada más cuidar que no estén contabilizando la plusvalía, porque al final esa plusvalía, como les decía, si no está capitalizada, no vale, y también si de la plusvalía no se renta. Entonces, obviamente hay que cuidar estos ofrecimientos que se hacen, que sí sean reales, ¿no? Bien, eso es en cuanto al pool de rentas. Por último, vamos a entrar a un tema de inversión o estructuras extranjeras. Aquí es muy importante poner un preámbulo porque ante la situación que rige en el país, ha habido mucha inquietud, tanto de clientes como desarrolladores, de poder generar vehículos o instrumentos que nos permitan ya sea obtener recursos del extranjero o que las personas mexicanas puedan también aportar sus recursos o dejar sus recursos en el extranjero. Ya invirtiendo también en bienes inmuebles que se encuentran en el extranjero o en México o para el mismo desarrollo. Por ejemplo, un desarrollo en Sayulita, un desarrollo en la Riviera Maya, muchas veces se cotiza en dólares y muchas veces nuestro mercado preferentemente es extranjero, ¿no? Entonces, este es un ejemplo solamente de cómo pudiera operar una estructura a nivel extranjero. Obviamente hay más y esto sería tema de todo un webinar,
bueno, tal vez valga la pena ir programando, pero por lo pronto, ahorita lo que pretendemos es de qué forma pudiéramos establecer un mecanismo sencillo para obtener recursos del extranjero. ¿Cómo funciona? Los inversionistas pueden depositar su dinero en una sociedad de propósito específico, que puede ser una LLC o inclusive un trust, un fideicomiso para efectos extranjeros, donde esta sociedad de igual manera pudiera bajar los recursos a través de una SOFOM, que como decíamos, al formar parte del sistema financiero, tiene sus beneficios fiscalmente hablando incluso, y esta SOFOM da un crédito a la sociedad anónima que será la operadora del proyecto. A su vez, como ya lo habíamos mencionado en el tema de las obligaciones, la sociedad obviamente va a llevar a cabo la ejecución del desarrollo inmobiliario, podrá aportarlo a un fideicomiso o no de administración, tanto el inmueble como la misma ejecución del desarrollo, y luego el dinero vendrá de regreso de la SOFOM a la sociedad de propósito específico o al trust que se haya originado, donde el inversionista, ya sea extranjero, esté dentro de este esquema, ¿no? Existen, como les digo, otro tipo de diseños también para poder incluso invertir en inmuebles, porque luego si compramos o queremos comprar algún inmueble que se encuentre ubicado en el extranjero, hay que cuidar temas de impuestos a la herencia, cómo poder instrumentar un mecanismo para efectos de evitar este impuesto, sobre todo si eres un residente fuera de Estados Unidos, ¿no? Donde no te puede impactar. En fin, esto es un solo ejemplo. La idea es que, pues les digo, se pueda desarrollar un poco más esta idea. Jaime, no sé si quieres comentar algo respecto al tema fiscal en cuanto a la SOFOM y su tratamiento con una entidad extranjera. No, yo eso que igual el tema ya lo hiciste mención, o sea, ese es uno de los esquemas con los cuales podemos estar manejando y los beneficios que ya habíamos comentado hace un momento, ¿no? Entonces, de las ventajas que tenemos con estos esquemas, y como bien dices, este es uno de tantos que podemos o que se pueden utilizar, pero que se han vuelto atractivos precisamente por la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Bien, pues bueno, con esto terminamos la presentación. Nos sobra un poco de tiempo para efectos de preguntas y respuestas. Cedo el uso de la voz a Pablo. Muchas gracias a todos los asistentes, a mis socios, y bueno, esperemos haya sido de su agrado. Muy bien, pues al contrario, Juan Pablo, gracias a ustedes. Creo que fue una brillante exposición de los tres, muy completa, cubriendo pues, los aspectos más relevantes financieros, fiscales y jurídicos. La verdad es que muy ilustrativo toda la presentación, y la verdad, pues muy amplia la gama de esquemas y de posibilidades que estoy seguro será de mucha utilidad para nuestros clientes. Y bueno, pues igualmente agradecerle a todos los asistentes su atención. Por aquí tenemos algunas preguntas de algunos participantes. Si me permiten, se las voy a formular. La primera de ellas, para el que la quiera contestar, es de José Piña, y él pregunta que cuándo se debe usar un CPI y cuándo un fideicomiso en un desarrollo inmobiliario de usos mixtos que buscan rentas. No sé quién quiera dar respuesta a esta pregunta. Si quieres yo, Pablo. Gracias. Como lo comentábamos un poco en la plática, el CPI, a ser un título valor, está regulado, pudiera estar regulado por la ley del mercado de valores. Dependerá mucho de tu perfil de inversionista y sobre todo de tu modelo de negocio. De entrada, si traes a más de 100 personas en tu pool de rentas, definitivamente no puede ser un CPI. Incluso el fiduciario no te lo aceptaría porque ellos mismos estarían incurriendo en una irregularidad. Debería de ser mediante un fideicomiso. Y hago un paréntesis.
Recordemos también que la emisión del CPI, o para que haya una emisión de un CPI, siempre debe de haber un fideicomiso. Yo perfilaría más bien la pregunta a cuándo es necesario un CPI o cuándo es necesario emitir derechos fideicomisarios para el cobro de la renta. En cualquiera de los casos hay un fideicomiso siempre. Entonces, yo te diría depende mucho de tu perfil de inversionista. Si es de entrada, si es a más de 100 personas, no pudieran emitir un CPI, requerirían ciertas autorizaciones. Y de igual manera, hay quien se siente más seguro con un CPI. Si es un pool de rentas de 20 inversionistas, pues yo creo que sería más recomendable porque de cierta forma te da más seguridad en cuanto a que tienes un título valor que te relaciona con la propiedad del inmueble. En el derecho fideicomisario, aun y cuando también el derecho está ligado al inmueble, no es un título valor como tal, no es un título de crédito, aunque sí esté avalado por el fideicomiso. Entonces, es mucho de la seguridad comercial y el perfil de inversionista que tú consideres. Perfecto, gracias, Juan Pablo. Ahí tenemos otra pregunta de David Galindo González y dice: ¿la emisión de los CPI no requiere siempre la evaluación de los inmuebles por parte de una sociedad nacional de crédito? Esa es la pregunta. Sí. No sé, también, Juan Pablo, si tú la respondes. Sí, sí requiere. De hecho, cuando se hace el acta de emisión de los CPIs, para determinar el valor de los mismos, debe de ir con un acta, con un avalúo emitido por una sociedad nacional de crédito. Y bueno, es parte de cómo se constituye el fideicomiso. Debe de haber esta evaluación. Esto es obviamente para una protección también para los tenedores de los certificados. Obviamente cuando son amortizables o cuando son no amortizables hay que cuidar el tema del valor nominal del título, que es lo que comentaba, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente debe de ir siempre evaluado y respaldado por una sociedad nacional de crédito el valor del inmueble y por tanto el valor de los CPIs que vayan a emitir ligados al mismo. Ok. Por acá tenemos otra de nuestro buen amigo José Humberto Cárdenas, que nos pregunta que si este tipo de esquemas se consideran como reportables en términos del título sexto del Código Fiscal de la Federación. Creo que estaba más enfocada hacia Jaime. Sí, mira, no son de los esquemas reportables porque aquí lo que estamos presentando son esquemas de captación de recursos. Entonces, una forma en la cual el inversionista se puede hacer llegar recursos para el desarrollo, y en el tema de pool de rentas es más que nada un tema de administración. No se trata tanto de un esquema de planeación. Ok. Otra pregunta, también con connotación fiscal, es de Elba Lázaro y nos pregunta que si el pago del ISR para arrendamiento, cuando es a través de un fideicomiso, ¿no se encarga el fideicomiso de pagar y calcular el ISR? Esa es la pregunta. No, en los esquemas que estamos presentando no, porque lo que estamos presentando son esquemas de fideicomiso, de administración o de garantía. No hay que perder de vista que el único fideicomiso que paga el impuesto a la renta es los fideicomisos con actividad empresarial. Y aquí los fideicomisos que estamos presentando no son fideicomisos con actividad empresarial. Entonces, quienes tienen que estar pagando el impuesto a la renta son quienes tienen los derechos fiduciarios de los fideicomisos. Por eso siempre hablamos de que se nombra un representante quien cumple con la obligación de la emisión del CFDI y se distribuyen los rendimientos o los derechos para que cada uno sea quien cumpla con sus obligaciones fiscales. Perfecto. Pues parece que ya no hay más preguntas. Sin más, entonces, pues no nos queda más que agradecerles primero a ustedes, los expositores. La verdad es que fue una excelente presentación. Dejaron con mucha claridad su nivel
conocimiento y de expertise sobre estos temas. Y finalmente, pues agradecerles a todos los participantes, a todos nuestros amigos, clientes y público en general que haya tenido la oportunidad de conectarse, pues de habernos acompañado, de habernos prestado su tiempo, y estoy seguro que se irán con algo muy interesante, y desde luego ponernos a sus órdenes por cualquier duda o aclaración o alguna consulta, o que quieran ampliar la información que aquí se proporcionó. Bueno, pues ahí están todos los datos de cómo nos pueden contactar. Y bueno, pues simplemente agradecerles y reiterarnos a sus órdenes. Buenas tardes a todos, y ya nos veremos en el próximo webinar que ya haremos de su conocimiento en los próximos días. Mañana, perdón, aquí están pidiendo nada más mañana se les va a enviar por correo a todos los participantes esta presentación para que la tengan, y bueno, pues ya recibirán pronto noticias de nuestro próximo webinar. Buenas tardes a todos y que pasen un buen día. Hasta luego.